¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Planos Paralelos a través de planoinformativo.com, su portal de noticias, como siempre, con temas importantes y por supuesto con invitados que vienen a tratarnos temas relevantes para nuestra sociedad, relevantes para San Luis Potosí. Tratando esta semana el tema, sin duda alguna, y no puede ser de otra manera, el tema de la mujer, de cara precisamente a, una vez más, celebrar, conmemorar, y sobre todo, pues dicho de una manera más justa, esto que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer y que está relacionado precisamente con una tragedia que hoy en día nos trae precisamente temas de reflexión, temas de análisis, temas de saber precisamente en qué lugar estamos ubicados en el país y en San Luis Potosí en el tema de las mujeres. Y por ello quiero dar la bienvenida, que me acompañan esta tarde en este programa, a Sonia Mendoza Díaz, diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Denise Adriana Porras Guerrero, consejera electoral y presidenta del Observatorio de Participación Política de la Mujer. Bienvenida. Muchas gracias, un placer. Erika Salgado Bustamante, conductora de Global Media. Bienvenida. Muchas gracias. Mi compañera, por supuesto. Giselle Mesa Martel, consejera de Derechos Humanos. Bienvenida. A tus órdenes, gracias. Bueno, pues sin duda, con quienes nos acompañan, los temas serán por demás abordados de manera interesantísima, amigos. Por ello los invito de veras a que nos acompañen, porque tenemos que abordar necesariamente y sobre todo, ahora sí, con todo el derecho que ustedes tienen a poder decirlo, porque ustedes son las que día a día lo saben, lo sienten, lo conocen verdaderamente, esto que tiene que ver con los derechos de la mujer. Cuando hablamos de los derechos de la mujer, muchas veces son, o se cree que son interpretaciones, o es lo que se cree, es lo que tradicionalmente se ha dado, o es lo que verdaderamente se tiene que hacer como sociedad para poder hablar de un avance o que se está haciendo algo cuando se habla de derecho de la mujer, en ese esquema que se puede desglosar de muchas maneras. Sonia, platícame un poquito, diputada. Pues mira, yo creo que nosotros en este país estamos tan acostumbrados a la violencia de género que pues se nos hace natural. Yo creo que en estos tiempos hemos avanzado muchísimo en el tema de legislación en contra para tratar de quitar y erradicar la violencia y prevenir, por supuesto, la violencia de mujeres, pero sí tenemos que visualizarla, porque nosotros mismos estamos tan acostumbrados culturalmente a soportar la violencia de cualquier tipo, política, económica, física, etcétera, que entonces nosotros mismos la invisibilizamos. Entonces sí creo que ahorita está muy de moda y yo lo celebro porque además se puso en años pasados el tema y se trabajó muchísimos años sobre la paridad y que se logró un avance ya en anteriores legislaturas, pero que ahorita sí lo estamos ya viendo en la realidad. En San Luis Potosí este congreso por primera vez tiene 13 mujeres de 27, casi logramos la paridad. Entonces eso implica que entonces las mujeres vamos avanzando, pero que también vamos exigiendo el mayor respeto a nuestros derechos. Hay mucho por avanzar. Muchísimo. Denise Adriana Porras, ¿cuál es su opinión sobre este tema que sin duda alguna es importante? Mira, a mí lo que me parece lamentable es que efectivamente con estos logros de la paridad, porque han sido a punta de lineamientos, a punta de cuotas, a punta de sentencias, o sea, tenemos que obligarlos a que nos cedan esos espacios que realmente no nos están cediendo nada, pero sí creo que, y lo que me preocupa es que entre más espacios ganamos, inventan más formas de violentarnos, entonces parecería que la presencia de las mujeres en la vida pública también hace que invente la misoginia y el patriarcado nuevas formas de violentar nuestros derechos, y creo que eso es lo que hay que atacar. Finalmente también, el pensar que estos espacios que se han estado ganando no son, como dicen por ahí, ponerse también como patitos de feria, ¿no? O sea, ahora que están ahí, pues precisamente es un lugar donde se le puede estar atacando o descalificando, ¿no? Yo tal vez en el peor de los casos. Erika Salgado, compañera. Sí, es un tema bien complicado porque de género se sigue haciendo en temas de la mujer como una generalización, es decir, yo sí diría que hay que celebrar el Día de la Mujer. Tú lo dabas un poco, yo sé que quienes están más metidas en el tema de género van a decir que es una conmemoración, una celebración, pero sí hay que celebrar que estamos vivas,
porque hoy en este país, en este estado, ser mujer y estar viva es motivo de celebración ante los riesgos a los que nos enfrentamos todos los días. Y no estamos hablando, como sucedió en algún momento en Tijuana, de un sector en específico de las mujeres. Hoy en México y en San Luis Potosí hablamos de manera generalizada. Salimos de casa e incluso dentro de casa no nos sentimos seguras y no podemos sentirnos seguras. Pero es cierto, también en el ejercicio de la labor, no solo de la labor pública, en el ejercicio de la función pública, sino también en la iniciativa privada y en los medios de comunicación, porque entonces una mala actuación de una mujer se convierte en una mala actuación de género y en un motivo para juzgar y en una justificación para cerrar los espacios, cuando a los varones pues no les sucede de la misma manera, ¿no? Si queremos hablar, por ejemplo, de actos de corrupción, ¿cuántos ejemplos masculinos tenemos? Muchísimos, y por la simple razón de que históricamente esos espacios estuvieron concedidos en la toma de decisiones a los varones. De mujeres habrá casos, sí, por supuesto, no se puede negar, pero tampoco se puede considerar una cuestión de género. Y en cuanto una mujer falla o no está a la altura o se enfrenta a una dificultad en el ejercicio de la función pública o privada, es motivo y es pretexto para que entonces se cuestione, como si esto estuviera todavía debate, como si estuviéramos décadas atrás, de si merecemos o no estar en estos lugares, cuando me parece que efectivamente no son lugares que se tengan que ceder, son lugares que con base en la preparación, en el ejercicio personal, tendríamos que poder acceder. También, finalmente, pues viéndolo en ese sentido, podemos pensar que hay inercias que se han tratado de evitar, hay inercias que se han tratado de alguna manera de superar, o seguimos siempre siendo lo mismo, en ese aspecto que nos comente Giselle Mesa Martel. Muy bien, coincido con lo que se ha expuesto en esta mesa. No obstante, en lo que me estás comentando, efectivamente, como decía Denise, están reinventando las formas de violencia ante nuevas perspectivas o fenómenos sociales. Y un ejemplo son las redes sociales. Pero también tenemos observaciones de que emite la CEDAW, que es el órgano de Naciones Unidas, que está vigilando el cumplimiento de esa convención en México. Entonces, allí mismo se está afirmando cómo se va interpretando, cómo va avanzando este fenómeno y qué barreras tiene que poner el Estado frente a la sociedad para que se sigan respetando los derechos de las mujeres y las niñas, que hasta que actualmente pues siguen invisibilizadas en un tema de normalización de la violencia. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Cómo podemos sumarnos? ¿Cómo podemos poner estas barreras? Informándonos, porque efectivamente sí es una conmemoración, pero celebramos la vida desde la violencia obstétrica, celebramos la vida desde los cargos políticos, celebramos la vida desde el poder caminar en las calles y poder llegar a nuestros hogares, donde normalmente se está invisibilizando en una violencia transversalizada, normalizada, en un actuar no solamente, y voy a ser muy cuidadosa en esto, no solamente de hombres que son en su mayoría, sino también de mujeres. ¿Pero por qué de mujeres? Porque el patriarcado está impuesto en la forma de educar, en la forma de ser servidor público, en la forma de ser maestra, en la forma de hacer un hogar, por ejemplo, ¿no? Yo siempre he pensado, y a lo mejor ustedes podrían coincidir conmigo, darme la razón, y si no, pues también, por supuesto, ojalá lo hagan. Pero pienso que esto de el ser macho, esto del patriarcado, todo esto, empieza en el hogar. Yo siento que mucho de esto es con la hermana, con la hija, con esos roles que muchas veces también los traemos o que queremos o que los heredamos, porque no es que lo ejerza muchas veces el propio hombre en la casa, sino también la mamá de la hija, o la mamá, o la hermana, o la tía, ¿no? No, es que tu papel es tú tienes que ser así, o esto es lo que hacen las mujeres de esta familia, ¿no? O esto es lo que... Y eso pues va delimitando, yo imagino que desde un punto muy básico a lo que luego podemos ver hacia afuera, ya sea una visión en la escuela, en el trabajo y tal vez en la vida política, en la función pública, y conforme se va abriendo ese esquema. ¿Cómo? Sería la pregunta, y yo creo la más importante, poder empezar a cambiar una circunstancia que está tan arraigada en un pueblo que básicamente tiene ese tipo de circunstancias. Y les voy a comentar algo. Cualquiera puede tomar la palabra. Aquí no es de que yo se las dé. No es como no, sí. Quien quiera hacer uso precisamente en ese sentido, aquí no es de que yo les vaya dando. No. Aquí precisamente esto es para que ustedes se sientan con toda la libertad de hacerlo, precisamente en este tipo de temas que sin duda alguna son importantes. Y yo les preguntaría,
bueno, pues hay una circunstancia, sí, de violencia, hay una situación de falta de equidad, hay una situación que, bueno, pues hay mucho por avanzar, sobre todo en esto que refiere a la igualdad y sobre todo la percepción de la sociedad hacia la mujer y sobre todo a sus capacidades y potencialidades. ¿Cómo lograr? Es que tú tocas varios puntos que son bien importantes. Sí, efectivamente tiene que ver con la formación y la educación, y no solo al interior de los hogares, la formación cultural que como sociedad hemos compartido durante muchísimo tiempo. Es muy duro juzgar a los padres de familia y decir, es que al interior de los hogares se reproduce este tema por culpa de los papás. No, porque ellos así fueron educados, porque ellos vienen resultado de una construcción social y ellos mismos están replicando o tratando de componer desde su perspectiva a lo que ellos fueron sometidos. Me parece que la gran esperanza está en estas nuevas generaciones, donde hemos entendido, a golpe de tener que arrebatar lo que nos corresponde, que hay que cambiar y que hay que hacer la diferencia, pero nos enfrentamos todavía a muchísimos retos socialmente y en el sistema educativo, y esto yo lo digo más que comunicadora, como mamá. Dentro del mismo sistema educativo están muy arraigadas estas prácticas, ¿no? Y estos estándares y estos estereotipos que vuelven cada vez más difícil que al interior de los hogares se rompan con estos paradigmas. A ver, incluso en el hogar, en donde ya se ha entendido que se tiene que trabajar en una equidad, que se tienen que dar herramientas para que las personas, los individuos, independientemente del género, puedan salir adelante, cuando llegan a un plantel educativo se topan con esta construcción cultural. Y entonces ya no solo es la educación que reciben en casa, sino la educación que reciben el resto de sus compañeros en sus hogares, la educación que recibió su maestra, la educación que recibió la directora, la educación que recibió el inspector, y todo va formando parte de cómo vamos educando y vamos formando las nuevas generaciones. Yo creo que la gran esperanza está en esto, en las mujeres que están luchando y están arrebatando estos espacios y están entendiendo que hay que romper con esos estándares, pero me parece también que eso no basta, que tiene que venir una transformación institucional. E insisto, yo no me considero pues de la corriente feminista porque me falta mucha preparación para ello, pero sí comparto muchos de los objetivos. Y ahí es cuando entiendo el por qué se tiene que usar el lenguaje incluyente y el por qué se tienen que visibilizar las formas de violencia. Porque si no las hablamos, si no lo hacemos evidente, si no lo hacemos incluso, lo ponemos de manifiesto de manera exagerada, es muy difícil que la sociedad, que todos podamos entender que hay algo que hemos hecho mal durante mucho tiempo. Polo, tú no me dejarás mentir, como comunicadores, desde hace muchas décadas que venimos hablando, por ejemplo, de cómo San Luis Potosí era uno de los estados con mayores problemas de violencia al interior de los hogares. Se quedó en un tema así, y muchas autoridades nos dijeron en su momento que era un asunto que se tenía que resolver al interior de las familias, que no podían intervenir. La policía no intervenía hasta hace algunos años en cuestiones de violencia al interior de los hogares. ¿Quiénes eran las vulneradas en mayor medida? Los vulnerados, los niños y las mujeres, niñas, esposas, hermanas, etc. No se atendió ese problema, y al no atenderlo, la autoridad, al ser omisa, se legitimó, y entonces parecía que eso era normal, que se valía, que no pasaba nada, y fue en escalada. Y entonces hoy ya no hablamos solo de violencia al interior de los hogares, hoy hablamos de feminicidios, de mujeres que están siendo asesinadas al interior de sus hogares, porque esta violencia que vivían se desbordó al no haber consecuencias y al no haber un cambio en la cultura. Por eso creo que la gran esperanza, insisto, somos las nuevas generaciones, las mujeres que estamos educando hoy día en compañía con hombres que ya fueron educados por mujeres que tratan de romper con estos esquemas. Y perdón, no quiero minimizar el papel de los hombres, pero un hombre que fue formado en otra educación es muy difícil que rompa con ella, porque se enfrenta a su propia situación, a su propia formación. Por eso insisto en las mujeres como educadoras, no porque esté limitando el papel ni el rol. Ahí está la gran esperanza, pero también desde lo institucional, desde las mujeres que están llegando a los cargos de representación y que tienen que romper con estas prácticas, que tienen que hacerlas evidentes, que tienen que legislar, que tienen que buscar que se castigue, que tienen que buscar que se sancione y que se convierta en una cuestión incluso de formación académica el tema de género. Sin duda estás hablando de romper paradigmas y de romper algunos esquemas que a lo mejor están arraigados, sobre todo en el tema de la política, diputada. Usted ya lo ha vivido, lo ha visto, yo creo que de cerca dentro de lo que es o sea, cuando se habla de que la política es de hombres, o las curules debieran ser ocupadas por aquellos que de alguna manera tienen la experiencia, pero en ese entre comillas la experiencia, porque también se masculiniza, ¿no? mucho el concepto. Yo coincido totalmente en que este tema es un tema de cultura, sí. Es la formación que traemos los mexicanos, los potosinos, que somos sociedades más cerradas, el centro, el Bajío, pero también creo es que nos falta reconocernos a las mujeres, y yo, igual que Erika, tampoco me considero feminista,
aunque sí nos ha costado mucho abrir espacios para otras mujeres, y creo que eso ya te da el derecho de poder decir que nos ha costado mucho abrir esos espacios, y creo que lo más importante es reconocernos entre mujeres la capacidad, la experiencia, la trayectoria, y que eso permite que otras mujeres avancen. Coincido en el tema de que a golpes lo hemos tenido que exigir a algunas mujeres que hemos estado empoderadas que se reconozca la labor de las mujeres. No estuve yo de acuerdo que esto se tuviera que hacer desde la obligación de legislar para que la paridad llegara a este país, o que todavía no lo logramos en el tema legislativo municipal, más no en el ejecutivo. Vemos muy pocas mujeres representando a secretarias de Estado en la toma de decisiones políticas ejecutivas, y sí, efectivamente, la violencia política es durísima. Por eso es que yo lo he vivido en carne propia, y muchas mujeres lo hemos vivido, porque nos discriminan desde el momento en que levantamos la mano para participar a cualquier encargo público, por más pequeño, por más grande que sea. Es por eso que creo importante impulsar la legislación, porque no hay manera a veces de lograr que se nos reconozca la capacidad, el que se puedan hacer bien las cosas. Creo que hay grandes mujeres que han dado muestra de que se pueden hacer bien las cosas en cualquier espacio público, y es por ello que nosotros impulsamos hace días una iniciativa en donde sí queremos que se reconozca la violencia política, no nada más en el tema penal y que se sancione penalmente a quien la cometa, sino en el tema administrativo y electoral. Creo que eso nos va a permitir, inclusive a nivel nacional, porque no está reconocida aún, y que San Luis Potosí fue un referente con la magistrada Yolanda Pedrosa de que por primera vez el TRIFE reconoce que hay violencia política, y lo reconoce como un tema real, no de que las mujeres decimos que nos violentan y no es cierto porque no existen, no, es real, pero no sea legislada. Entonces yo espero que el Congreso local sea prioritario y que sí castigue este tipo de violencias. De verdad que lo vivimos en todos los sentidos las mujeres, y no nada más en política, administrativamente, en el Ejecutivo hay violencia. Hay acoso, hay en cualquier ámbito, en todos los ámbitos tú vas a encontrar violencia. En las universidades hemos visto denuncias, es decir, mientras nosotros las mujeres no cerremos fila y no reconozcamos que otras mujeres han hecho cosas para que avancemos y que seamos solidarias, y sí se practique la sororidad de la que tanto hablamos, ¿verdad? Que sea el pacto ese de entre hermanas, en que todos, y que de la que mucho hablamos en estas fechas, pero que desgraciadamente a la semana que entra se nos olvida. Entonces sí podemos avanzar muchísimo, no nada más en el tema legislativo para erradicar la violencia, sino que también el Ejecutivo puede hacer muchas acciones, practicar políticas públicas que puedan prevenir y reeducar a través de la Secretaría de Educación a nuestros niños, para que tengan una visión muy diferente de lo que es el ser niño o ser niña en los roles que la sociedad nos ha impuesto. Sin duda, importantísimo. Vamos a mensajes, vamos a regresar con más de este tema, sin duda alguna, derechos de la mujer, los avances, los contratiempos, el acoso, la discriminación, sin duda la paridad de género, las políticas que están pendientes todavía en términos de paridad de género. En esto que es Planos Paralelos, regresamos en unos instantes, no se vayan. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad, de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos a Planos Paralelos, amigos, con el tema, sin duda alguna, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el derecho de las mujeres y, bueno, todos estos retos que sin duda alguna también se presentan en San Luis Potosí. Muy en lo particular también hay casos muy emblemáticos que podemos enunciar en lo que refiere a nuestro contexto, que es precisamente San Luis Potosí, el estado, la capital, en muchos sentidos. Y bueno, pues por ello quiero agradecer, si no estuvo usted al inicio de este espacio de noticias, la presencia de la diputada Sonia Mendoza Díaz, también por supuesto de Denise Adriana Porras Guerrero, también de CEPAC, que nos acompaña, Erika Salgado justamente de Global Media, que nos acompaña, y Giselle Mesa
César Martel, que nos acompaña en esta mesa, donde hemos estado platicando desde diferentes ópticas, sobre todo de su experiencia. ¿Qué es esto que tiene que ver precisamente con los derechos de la mujer? Hablando de este tema, cuando se habla de mujer contra mujer, en términos de cómo están las cosas y que tal vez sea una de las circunstancias más duras, ¿cuál es su opinión? ¿Qué nos puede comentar sobre esto? A ver, yo creo que la exigencia de una mujer cuando está en un cargo público, el simple cuestionamiento de por qué llegó ahí y si tiene las capacidades realmente, es una cuestión, o se lo cuestiona tanto hombres como mujeres. Yo no veo a nadie cuestionando si el señor que llegó tiene toda la capacidad de una mujer. De inmediato se le cuestiona si tiene los méritos para poder ocupar esa posición, ¿no? Yo creo que la violencia política puede ser ejercida tanto por hombres como mujeres, pero creo que hay que tenerla completamente establecida y muy clara, y creo que es parte de las autoridades, de los medios de comunicación también, que sea claro que es la violencia política en razón de género, porque no todo es violencia política en razón de género, y también puede ser a veces utilizada como una herramienta, y hay que ser muy serios y muy estudiosos para no desvirtuar lo que realmente está ocurriendo, ¿no? O sea, yo creo que la tarea de difundir realmente conceptos claros y esta laguna terrible de que no esté tipificado y que realmente ninguna de las instancias tenga una facultad ni investigadora ni sancionadora, también desanima a las propias mujeres a denunciar este tipo de conductas. Para empezar, que ellas mismas identifiquen que están siendo sujetas o están siendo objeto de violencia. Es difícil asumirse como víctima, y una vez que se asumió como víctima, saber qué ruta seguir o a qué instancia acudir que realmente la pueda ayudar, y vemos casos que quedan en la impunidad, entonces realmente este camino estéril y tortuoso que tienen que seguir las mujeres, so pena también que haya represalias en el mismo ámbito en el que están, hace muy complicado visibilizar el tema. Por eso es importante, y ojalá que no nada más sea por motivo del 8M, ¿no? O sea, ojalá que sigan los medios de comunicación y que siga vigente el tema para que estas mujeres identifiquen las conductas que pueden ser acreditables como violencia política de género, y sobre todo urgir a que ya haya un marco jurídico establecido y claro, con sanciones realmente ejemplares para aquellos violentadores, para poner un alto, porque esta percepción de impunidad, a que quien sea puede decir lo que sea, disfrazado de debate electoral vigoroso, pero que realmente es ridiculizarnos, incivilizarnos, simplemente no tomarnos en cuenta en la toma de decisiones, eso tiene que parar. O sea, y eso creo que no nada más me parece peligrosa la acepción de decir que la violencia empieza de casa. Sí es cierto, y sí tenemos unos atavismos culturales terribles, pero también es cierto que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, y las instituciones no pueden ser omisas. Sí es cierto que debemos de reeducar a los hombres también, y que la esperanza de todos nosotros está puesta en nuestros hijos y en casa, pero también el papel del Estado es importante y tiene obligaciones. De parte del órgano electoral hemos asumido compromisos para la paridad, hay más de 200 mujeres munícipes en los cargos, tenemos un Congreso casi 50-50, y vemos que eso también tiene consecuencias, como lo decía yo a un principio, ¿no? O sea, parece que este acceso masivo y esta competencia inédita que se dio en esas elecciones por estos lineamientos de paridad, también por el esfuerzo que hicieron desde el Congreso del Estado por incluir ya la paridad horizontal, son importantes. Las sentencias también para reconfigurar de manera paritaria y ajustar estos órganos de gobierno son buenas prácticas, y hay muchos logros, pero siguen habiendo muchos desafíos. Yo creo, y me atrevo a decirlo, que el de la violencia política de género es un mensaje de autocensura que nos quieren decir a las mujeres: ese es el costo si te atreves a participar en la política. Exacto. Y sin duda alguna no podemos perder de vista lo que es nuestro contexto, San Luis Potosí. Por ello quiero traérselos aquí para que puedan de alguna manera platicarlo o discutirlo un poquito aquí, aunque pues soluciones a lo mejor no las tenemos. Sí, finalmente, ¿cómo no? Eso venimos. Finalmente, el gran tema de la alerta de género. El tema de la alerta de género se me hace de la mayor importancia, porque desde el momento en el que se habla de que existe en San Luis Potosí, como que todo el mundo está esperando a que pase algo, que no pasa, y esa es la verdad. Y esa es la verdad, y lo podemos ver desde la trinchera del Congreso del Estado, desde la trinchera de los medios de comunicación, desde la trinchera del gobierno, desde la trinchera de los derechos humanos. Y entonces, ¿qué es lo que estamos esperando que pase? A que pasen más tragedias. Seguimos teniendo una alerta de género que supone, y eso desde un punto de vista de sociedad en general, a que ya no pasen las cosas que han estado pasando, sobre todo en la depredación de la mujer, en muchos aspectos.
¿qué es lo que debemos de pensar de que tenemos en San Luis Potosí? O que nos hace diferentes tal vez a otros estados que también tienen la alerta de género. ¿Qué nos puede decir, Gisela? Bueno, acá se han tocado varios temas en relación a qué podemos hacer para prevenir. Y es muy pertinente tu pregunta por lo siguiente. Tenemos un estado feminicida. Somos el 5º lugar a nivel nacional. San Luis Potosí es el 5º lugar. Tenemos, en 2018 cerramos, CDH tiene documentado 50 feminicidios, mientras que la Secretaría General de Gobierno tiene documentados 53. En ese sentido, ¿por qué la disparidad de las cifras? Porque la Secretaría de Gobernación tiene acceso a las carpetas de investigación, la CDH no. La CDH nos documentamos con lo que nos informan los medios de comunicación de forma irresponsable. No, también a veces irresponsable. De rato lo platicamos. En ese sentido, muy pertinente, hablo otra parte de mí. En ese sentido, ¿cómo le podemos hacer para poder prevenir? Creíamos que la alerta de violencia de género era una varita mágica que iba a llegar e iba a solucionar en 6 municipios de la entidad toda la violencia feminicida. Pero ¿qué pasa? Tenemos a un legislativo que legisla, tenemos un ejecutivo que ejecuta las normas y tenemos un poder judicial que debe sancionarlas, entre otros órganos como sea administrativos o como sea también cuestiones penales. Pero ¿qué pasa? La ley no se está ejecutando conscientemente, y lo digo con mucha responsabilidad, porque el Ejecutivo debe estar implementando políticas públicas que se derivaban de esa famosa alerta de violencia de género. Eran 8 acciones muy precisas, 8 metas, 8 acciones que a su vez tenían objetivos y tienen metas. Para eso existe una mesa que se llama CEPACEP, que está conformada por todas las instituciones del Estado, o del Ejecutivo, y tiene representación tanto de sociedad civil como de otros órganos administrativos, y también se supone que tendría que estar el Poder Legislativo, que en el día de hoy no se ha recibido una invitación. Lo han ignorado. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, la cuestión no es qué hace la sociedad, que es muy importante, porque el Ejecutivo tiene que estar implementando políticas públicas para que la sociedad pueda transversalizar hacia las propias en materia de prevención. Pero no podemos llegar, ya tenemos una ley de paridad de género. Sí, esa es una acción afirmativa, pero que no se está tomando acciones concretas y precisas. Tenemos que buscar la ley para poder obligar y arrebatar esa cuota o arrebatar ese derecho. Pero ¿qué pasa? Efectivamente, como tú decías, Denise, oye, llegamos y mira lo que te va a pasar si llegas. Tenemos que enfrentarnos a eso y tenemos que brincar esas barreras. Pero no se trata únicamente de que nos juntemos acá como aliadas orales, seamos feministas o no seamos feministas, sino que vayamos en un solo sentido. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a la sociedad en lo privado? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos al poder en lo público? ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos a las empresas en lo público y en lo privado? ¿Qué está haciendo el gobierno del Estado desde sus 3 poderes para poder transversalizar una perspectiva de no agresión? El legislativo está legislando, hay iniciativas y se están resolviendo, pero el Ejecutivo lo dejo como una pregunta, ¿qué está haciendo? Y lo digo de manera muy responsable porque tenemos datos. Exactamente, porque esa alerta, esas acciones no se están implementando concretamente y correctamente al interior de cada dependencia. En mi opinión, y lo digo con mucha responsabilidad, es una simulación. Pero no solo tiene que ver con la alerta de género, porque digamos, este es un tema mucho más visible, que estén matando mujeres es un tema que llama más la atención. Pero hablemos de todas las legislaciones que existen y que tienen que ver con cuestiones de género. Por ejemplo, mientras te escuchaba hablar, pensaba en los derechos de las mujeres. ¿Cuántas empresas, cuántas instituciones públicas en San Luis Potosí tienen espacios de lactancia en condiciones adecuadas? Una sola. Adecuadas para que las mujeres puedan ejercer este derecho. Y luego nos dicen, no, bueno, pero es que la ley también te marca que entonces puede salir, si no tiene la empresa el espacio adecuado, puede salir. Sí, pensemos en la realidad de San Luis Potosí, la zona industrial, pensemos en la realidad de las funcionarias públicas, el centro histórico de San Luis Potosí. ¿Cuánto tiempo les toma ausentarse de sus labores para llegar a poder ejercer el derecho de la lactancia y regresar a sus funciones? Es un tema que no está siendo operativo, que no está siendo respetado, y como ese podríamos tener un montón, ¿no? El tema de las ausencias laborales por el tema de la maternidad, pero no solo es eso, porque no solo es el momento en que tuviste los hijos, es el momento de las enfermedades, es el momento de los viernes de consejo, quién se hace cargo de los niños, y en fin, una serie de cuestiones que nos obligan a las mujeres entonces a tener que tomar decisiones que, perdón, pero otra vez limitan nuestro desarrollo. Ahora con el tema de las guarderías y estancias infantiles, ¿qué van a hacer las mujeres? Yo lo cuestionaba un poco en el espacio informativo. A ver, ¿cuántos varones van a tener que tomar la decisión de dejar sus trabajos porque ya no hay estancias infantiles? Muy pocos, muy pocos. ¿Cuántas mujeres van a enfrentar esta disyuntiva? Muchísimas, muchísimas. Van a tener que estar en esta situación de decir, ya no hay estancia, ¿qué voy a hacer con mi hijo, mi hija? Es un tema muy importante, Erika.
porque en la Comisión Estatal de Derechos Humanos tocamos, bajo el convenio de Comisión Social con la Unión Europea, un tema que está totalmente invisibilizado y sigue invisibilizado, que son derechos humanos y empresas. Me costó muchísimo impulsar el tema, el acuerdo al interior del Consejo, pero finalmente se logró y se pudo colocar esta acción dentro del convenio de cohesión social para que las empresas se hicieran responsables en materia de derechos humanos, porque aunque son personas jurídicas, también nos alcanza la obligatoriedad como símil de autoridad. Entonces, ¿qué empresa logró tener un espacio de lactancia materna con excelentes condiciones? Una empresa japonesa, transnacional, no mexicana, no pyme. Eso es muy grave. Laserprint, que también lo menciona así, porque fue una empresa que hasta el momento ha sido socialmente responsable con los derechos de las mujeres, en cuestiones laborales, en cuestión de salario, en cuestión de maternidad, sí se respetan los permisos, pero ¿cuántas de la zona industrial están permitiendo el acceso en este caso? Porque además no hay un organismo que pueda vigilarlos, entonces a lo mejor podría ser el tema de otra iniciativa, claro, para poder darle la obligatoriedad a algún organismo autónomo para que pueda estar observando en este caso los derechos humanos y empresas, que no es un tema aislado, porque lo privado parece que debe lo privado. Tenemos que hacerlo público y tenemos que visibilizarlo para erradicar ese tipo de prácticas y de muy malas prácticas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con mujeres que trabajamos o que estamos en el ámbito público? Tenemos que enfrentar nuestra maternidad frente al ejercicio de nuestra profesión y esto no puede seguir continuando así. Muchas mujeres, vaya, voy a usar un término que a lo mejor no les es un tanto incómodo, pero se masculinizan frente al ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque a veces no nos dejan otra salida. No queremos que la gente espera que actuemos calladas y que estemos entre ellas más bonitas. No, tenemos que levantar la voz y tenemos que arrebatar la palabra y tenemos que arrebatar los espacios. Y entonces ya nos dicen feminazis. Bueno, es que el feminismo no es una práctica de erradicar al hombre como al otro. Es mostrar las fortalezas que tiene la mujer y visibilizarlas frente a la sociedad. Eso es el feminismo. No es una lucha entre géneros. ¿Qué hay que hacer todavía? Bueno, vamos a mensajes porque ya tengo el tiempo para esta corte. Vamos a mensajes, pero yo quiero que también entre ustedes nos comenten qué podríamos empezar o por dónde podría ser un punto de partida que podría ser a lo mejor desde la trinchera que tenemos cada uno de nosotros, desde el Congreso del Estado, desde lo que es derechos humanos, desde lo que es lo electoral, que es un gran tema sin duda alguna, desde los medios de comunicación, claro, obviamente. Vamos a mensajes, regresamos con más de Planos Paralelos, volvemos. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos a más de Planos Paralelos, por supuesto, en esto que tiene que ver con este gran tema, derechos de la mujer, de cara a lo que es el Día Internacional de la Mujer. Platicar precisamente con nuestros invitados, nos acompaña la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Sonia Mendoza Díaz, a quien siempre agradezco que esté con nosotros, Denise Adriana Porras Guerrero, consejera electoral, que está con nosotros también, presidenta del Observatorio de Participación Política de la Mujer, Erika Salgado Bustamante, conductora de Global Media, por supuesto, compañera y amiga, Giselle Mesa Martel, consejera de Derechos Humanos, que está con nosotros. Y bueno, pues quiero poner sobre la mesa también algunos datos que no dejan de ser importantes, sobre todo cuando hablamos de esto que refiere a la equidad. Se habla de que estamos en el capítulo de la paridad, por la circunstancia que se ha dado, pues, en términos legislativos, en términos de, bueno, cómo está conformados ya ahora, pues, estos foros, sin duda, estas tribunas. El gobierno federal, hay, de acuerdo a este dato que tenemos aquí, 9 mujeres de 17 miembros. En el gabinete estatal, en el legal, 17
son hombres y 3 son mujeres. En el gabinete ampliado, en este caso, son 28 hombres y 8 mujeres. En lo que es el Congreso Federal, 241 son mujeres, de 500 personas, del resto que son hombres. Y en el Congreso del Estado, 13 son mujeres de los 27 miembros que conforman la actual legislatura. Sin duda, es una manera de ver que las cosas están cambiando. Sin embargo, la pregunta también es si está cambiando lo suficiente o si esto no es nada más, como dicen por ahí, para taparle el ojo al macho, porque muchas veces eso es lo que dirían, ¿saben qué? Pues sí, nada más estamos ahorita cumpliendo con lo que se nos está obligando, pero no porque yo realmente lo crea, que esa es la parte más grave del asunto. No es que yo lo crea, yo lo único que creo es que tengo que cumplir con lo que me están mandando, y por eso voy a poner a la señorita. Y a lo mejor si la señorita se tropieza, si la licenciada no hace las cosas, pues a lo mejor yo podría alegrarme de que pase así, porque yo no estoy creyendo verdaderamente en que de que sean capaces de hacer esto o de cumplir con una responsabilidad. ¿Es de dientes para afuera esto que está ocurriendo, o realmente está ocurriendo porque se crea que sí debe ser? Pues mira, yo creo que sí hemos avanzado, los que hemos estado por lo menos en lo que a mí me apasiona, que es la política. Sí hemos avanzado, lo hemos visto, no es lo mismo de hace 26 años que yo entré a la sindicatura municipal de Matehuala, ahora que estamos en el 2019, que hay mucha mayor participación de las mujeres en política y en todos los demás aspectos. Estamos todavía muy lejos de lograr la paridad horizontal y vertical que queremos, pero creo que sí hemos avanzado. Yo creo que ahora el gran reto de nosotros las mujeres es prepararnos, porque no nada más es exigir los espacios. Creo que también las mujeres tenemos que irnos preparando día con día para dar el mejor resultado, porque no nada más es la preparación. Yo siempre he dicho que las mujeres nos tenemos que atrever, y a veces no nos atrevemos precisamente por los paradigmas, porque sabemos que si levantamos la mano o queremos un espacio, primero no nos lo van a dar, nos van a cuestionar por qué llegamos y van a cuestionar muchísimo a nuestros resultados. Entonces yo creo que las mujeres, viendo la base que hemos tenido en muchos aspectos, tenemos también la responsabilidad de prepararnos y aceptarnos y levantar la mano y decir, aquí estoy porque puedo, quiero y puedo dar el mejor resultado. Y en el tema legislativo, que es a lo que yo ahorita estoy enfocada, pues precisamente coadyuvar con las mujeres que se están atreviendo y capacitándose para que la legislación nos ayude y nos pueda poner en un plano igualitario. Todavía nos falta legislar, y por eso es que las mujeres que estamos en esta 62 legislatura hemos hecho el compromiso común, más allá de partidos políticos, de ir avanzando en materia de legislación. Por eso yo espero que se aprueben estas iniciativas que hemos presentado varias diputadas, en donde avanzamos, en donde ya pedimos que se castigue la violencia política, donde ya pedimos que se sancione otro tipo de acciones, el acoso, que no es ajeno al Congreso y no es ajeno a ninguna institución pública, ni privada siquiera. Entonces yo creo que sí, ese es el gran reto de lo que enfrentamos quienes estamos en esto, y creo que todas podemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a seguir avanzando con mejores resultados, con mayor preparación, y yo siempre lo he dicho, o sea, el tema de las mujeres no las defendía yo a ultranza, porque decía, las mujeres somos capaces, porque lo somos, o sea, y somos capaces de ocupar cualquier espacio y dar buen resultado, y nada más es querer, atreverte y hacerlo. Y creo entonces que pues hay que seguir adelante, impulsando todas desde la trinchera que nos toque lo que tengamos que hacer. Yo tengo una pregunta para ustedes, díganme, posiblemente estoy en un error y sin duda alguna pues ya me lo han dicho, pero yo quiero que me lo digan en este momento. Yo siempre pensé que el celebrar un Día de la Mujer era un acto de discriminación propiamente por el hecho de señalar que había un día, como señalar que debe haber un día para los hombres o para los niños. Lo demás se me hacía una situación a lo mejor de tipo comercial, que debe haber un 14 de febrero porque necesitan vender más o una... A mí me parece sí que es un caso de excepción. A ver, el Día Internacional de la Mujer se equipararía más, por ejemplo, al Día del Cáncer de Mama o de cáncer infantil. Ajá. Pones un problema en evidencia para generar una conciencia. Y con todo respeto, yo sí voy a diferir de lo que decía la diputada. A mí me parece que todos los partidos políticos están actuando con una gran hipocresía. Nada más retomando el tema. No están convencidos de la equidad de género.
y se nota en sus No les queda políticas, de en otra. su actuar, Eso nunca en lo los dije, espacios, Erika, etcétera. Dije que nos debemos de preparar. Yo no dije que Claro. los partidos políticos estaban de acuerdo, jamás, porque yo coincido contigo, por supuesto. Actúan porque los obligan Claro, y sí, buscan o sea, la manera de sacarle la vuelta. ¿Cuántos intentos vimos, nada más en este último proceso electoral? Pero nos ha Impugnaron tocado los lineamientos. cubrir varias elecciones y nos hemos topado más o menos con la misma historia. Los partidos políticos tratando de darle la vuelta para garantizar los espacios para los suyos, no las suyas, para los suyos, Así y es. cerrando las oportunidades a las mujeres. Y efectivamente, condenando a las mujeres que se atreven a levantar la voz y a levantar la mano. Enfrentan las mujeres mucho más retos al interior de sus partidos políticos para que las puedan elegir y para que les puedan dar la oportunidad de una candidatura que los varones. Eso es una realidad. Pero no solo ahí, no solo en si abren o no abren los espacios, porque ahí están ya obligados, ya no hay otra opción. Pero en el vivir al interior de los partidos políticos, en lo que impulsan como política, en lo que tienen como principio los partidos políticos, no tiene absolutamente nada que ver con generar condiciones de equidad. Ninguno. Al contrario, los vemos cada vez más esmerados en institucionalizar la posibilidad de cerrar las puertas y de cerrar los programas y de encaminar las acciones. Justo en esta legislatura, yo platicaba con los líderes de las diferentes bancadas y les preguntaba cuáles van a ser sus prioridades. Y bueno, todos me hablaban de lo mismo, el fortalecimiento de la seguridad, el presentar iniciativas y que no se queden rezagadas, etcétera, etcétera, pero no había una convicción. Cuestionados ya específicamente, todos decían sí, por supuesto, el tema de las mujeres. ¿Y de qué manera? No tenían ni idea, ni siquiera un punto presente de hacia dónde trabajar en política de género. Pero el discurso, pues suena muy bonito y los vamos a ver precisamente este 8 de marzo a todos a hablar del tema y de lo convencidos que están. Felicitándonos. Claro. Y este es un tema bien grave, pero que no solo sucede en los partidos políticos, también hay que decirlo. Lo que decían en el tema de los medios de comunicación, tú preguntabas, ¿qué podemos hacer? Desde mi trinchera, que son los medios de comunicación, yo veo un montón de áreas de posibilidades y de oportunidades. Los medios de comunicación nos hemos conformado con ser un reflejo de la sociedad y de leer un poco el qué quiere la gente y ofrecérselo, y no el ser propositivos, no el proponer contenidos y el proponer temas y el asumir la responsabilidad que esto conlleva. Quiero ser clara. Por ejemplo, en el tema de los feminicidios, ¿cuántos medios de comunicación hemos visto actuar de manera irresponsable? Vulnerando datos personales, emitiendo juicios en contra de mujeres que se ven en una situación compleja, que pueden ser posibles víctimas o posibles victimarias, ¿no? ¿Cuántos casos del asesinato de menores, etcétera, donde en una primera impresión se señala a la madre de familia o se señala a la mujer y se le castiga y se le enjuicia socialmente sin haber siquiera esperado a llevar un proceso justo, a respetar la presunción de la inocencia? ¿Cuántas mujeres se han visto vulneradas por algo que se publica en redes sociales? Incluso esposas de políticos que nada tienen que ver en la función pública, pero que terminan siendo evidenciadas por querer hacer o por querer tocar a ese político, y entonces la vida privada de una mujer se convierte en tema de escrutinio popular. Desde el cómo se viste, desde el cómo se arregla, hasta cuestiones mucho más personales y familiares, por supuesto. Y los medios de comunicación caemos en este juego y nos excusamos diciendo, es que es lo que la sociedad pide, es que es lo que la sociedad quiere. Cuando yo he confrontado a algunos compañeros, particularmente de Nota Roja, y les he preguntado, ¿pero por qué? Pues es que es lo que vende, es lo que quiere ver la gente. La gente me pide que muestre la fotografía, que muestre la imagen, que diga el nombre y los datos puntuales de la persona. Y caemos en ese juego, cuando al contrario podríamos estar trabajando en ser propositivos en los temas que tienen que ver precisamente con construir una sociedad con equidad de género, el empezar a respetar este tipo de cuestiones, ¿no? El empezar a marcar líneas de hasta dónde sí y hasta dónde no. Hemos caído también en este juego donde, y por poner un ejemplo bien palpable, el diputado señala a una compañera y nosotros reproducimos tal cual, sin tener siquiera la responsabilidad de abrir la contraparte, ¿no? De escuchar el argumento que hubo de fondo en esta discusión. Son actuaciones irresponsables, y ahí sí concedo la razón, que hemos tenido desde los medios de comunicación, que también tenemos que asumir nuestra parte de solución. Claro, y yo creo que también ustedes, sin duda alguna, me lo permiten, es traer a la mesa este gran concepto, el saber o la educación, ¿sí? El saber qué es esto que tiene que ver precisamente con la equidad, con la paridad, con los derechos de la mujer, el no acoso. Por ejemplo, hay gente que me dice, es que no le hables porque te van a decir que eres acosador. Es el no saber, o el está siendo sarcástico, está siendo, o qué es lo que está pasando precisamente socialmente está pasando cuando dices, bueno, es que a nivel laboral tienes que saber cómo debes, o si nunca lo has hecho, pues tienes que estar enterado de cómo debes un respeto
o cómo tienes que delimitar los derechos que ellas tienen en ese sentido y tenerlo muy, muy claro. ¿Hace falta eso hoy en día en nuestra sociedad? Por supuesto que sí, y yo creo que hacen un poco el tonto, saben perfectamente cuando es acoso, entonces ahora todo les molesta y uno no puede decir un piropo. Los hombres saben perfectamente la línea y lo saben, o sea, yo creo que eso es jugarle un poco al tonto y es minimizar la situación de nuevo para llamarnos exageradas. Si yo te estoy pidiendo ninguna opinión acerca de mi apariencia, tú no tienes por qué dármela. Entonces, esto está normalizado y ellos están queriendo minimizar esta lucha y en la que ellos también deben estar involucrados. La batalla la libramos los dos juntos. Entonces, siempre ver este asunto como un asunto de chicas y están ya las mujeres poniéndose de acuerdo, hasta nos miran raro, ¿no? Ahora con qué van a salir. Yo creo que también los hombres se deben de involucrar. Hay grandes aliados. Nosotros hemos generado estrategias importantes a partir del observatorio, a partir del consejo. Creo que se trata también de un tema de masculinidades, de nuevas masculinidades, de reeducar de nuevo a nuestros hombres, por supuesto desde casa, pero también desde lo institucional. Y creo que es lo que nos hace falta, pero de que existe, por supuesto, que se normaliza y que los hombres juegan un poco al tonto, sabiendo no diferenciar la línea entre el acoso y lo que es un trato respetuoso en el ámbito del trabajo, en el ámbito de lo privado. Yo creo que eso también existe y eso también tendríamos que erradicarlo ya. El gran escenario también se convierte en las redes sociales, para descalificar, para juzgar, para echarle porras a uno, yo no entiendo por qué estamos en un campo de batalla, yo siempre lo he pensado así, pero bueno, yo lo estoy viendo que sí, que hay grandes detractores de lo que es el feminismo y que hay también defensores también bastante fuertes en ese sentido, que se la pasan publicando entre una cosa y otra y que algunos se sentirían aludidos y otros no, ¿verdad? Pero finalmente allí hay un campo de batalla muy real y que posiblemente cuando no existía esto de la internet a lo mejor no lo veíamos, pero siempre ha existido esta circunstancia que más que unirnos, pues siento que está polarizando las cosas. ¿Qué nos podrías comentar, Gisela? La violencia está institucionalizada. Esto creo que no queda lugar a duda, tanto en lo público como en lo privado. ¿Qué surge en las redes sociales? Se expone, hay mayor visibilización de ese tipo de violencias. Normalmente quienes son víctimas, y lo tenemos documentado en denuncias junto también en coordinación con la CEAP, son niñas de 10 a 13 años, las que son el foco rojo en cuestión de violencia de género en redes sociales. Donde además, ¿qué hombre, en contrapartida, qué hombre pues no va a estar de acuerdo en que se le disminuya su cuota de poder y sus privilegios? En esta mesa tienes, si no me equivoco, a 4 maestras. Normalmente, oiga, licenciada, yo tengo entendido que aquí está la maestra Sonia Mendoza, la maestra Erika, y la maestra Denise y la maestra Giselle. ¿Qué pasa? Es muy cómodo minimizar, hacerme tonto, minimizar tu grado de estudios para posteriormente cuestionarte. Es una estrategia muy hábil y muy sutil, porque las peores violencias son sutiles. Y esto es lo que también se expone en las redes sociales. Es un chiste, es un meme, es para que dé risa. Y a todos nos da risa justamente porque la violencia está normalizada. ¿A quién no le va a dar risa un meme gracioso, no? Y no alcanzamos a ver ese exponente, que esa normalización de violencia, que es la base de la sociedad, termina en feminicidios. Y no únicamente San Luis, que mencionamos ahorita el lugar en el que estaba, que es en el 5º, sino que es una cuestión también de América Latina y es un fenómeno global. México es el segundo a nivel Latinoamérica en violencia de género y por ende en violencia política también de género. Pero también ocupamos, si no me equivoco, el 6º o 7º lugar a nivel internacional. Es algo muy grave porque están reproduciendo las violencias machistas, se transversalizan y están normalizadas. Pero bueno, es que es responsabilidad de las mujeres que cambien ellas. No, debemos de cambiar juntos, porque el feminismo no es una lucha de géneros, es una apuesta de posibilidades y acciones afirmativas donde debemos ir juntos, porque el hombre es un aliado. Y como bien decía Denise, tenemos que deconstruir las masculinidades. ¿Quieres? Nosotros podemos apoyar, pero yo no te voy a venir a decir a ti qué es lo que tienes que hacer, porque sabes perfectamente cuál es tu responsabilidad. Y en ese sentido, cómo educarte desde tu ámbito de desarrollo dentro de una sociedad, cómo debes de actuar frente a la violencia machista y a la violencia de género. Vemos hoy en día en las diferentes calles, no solamente de nuestra capital del país, sino también en San Luis Potosí, pues una serie de marchas, salen las mujeres precisamente exigiendo sus derechos, inclusive con algunos colores, con algunas consignas.
yo lo que quiero comentar, pues precisamente lo que ocurrió en el edificio de la universidad, en el edificio central, que en las redes sociales yo vi una serie de consideraciones muy diversas entre una cosa y entre otra, y yo creo que cada quien podía haber tenido pues alguna justificación en términos de lo que había ocurrido. Sin embargo, a mí si me lo preguntaban así me lo preguntaban, como dicen por ahí, en corto, pues yo digo, es que sabes que ya están hasta la madre, perdón, pero finalmente es una circunstancia que puedes entender que hay un coraje, que hay verdaderamente un enojo, hay una desesperación y que hay una situación de hartazgo. Y que finalmente este tipo de situaciones, si no fueran de la manera en la que se han venido dando durante tantos años, tal vez no hubiera lo contrario. Y entonces estamos ahorita en una situación pues verdaderamente difícil, y digamos difícil en términos de que hay una generación, una nueva generación de mujeres que no está dispuesta a dejarse en lo absoluto, a lo mejor como fue anteriormente. Pero además es algo muy emblemático, porque resulta que la discusión estaba en torno a si se vulneró o no el edificio, y no a la vulneración de los derechos de las mujeres. Es decir, estamos en un estado donde se defiende más a las paredes, un edificio, a las paredes, que de lo que se defienden los derechos de las mujeres y la vida de las mujeres. Eso es lo grave. Eso es lo que iba a mencionar. ¿Quién no va a estar harta ante el inminente peligro de muerte? O sea, digo, no es seguro a veces caminar en la calle, no es sencillo caminar en la calle, porque sienten que somos de su propiedad. Y se indignan más frente a una pared rayada que frente a la indolencia y frente a las omisiones del Estado con relación al número de mujeres que están muriendo. Y vuelvo a repetir, 50 mujeres en el 2018 documentado en medios de comunicación y 53 documentados por el gobierno del Estado. Y ahora, al 2019, tenemos 4 feminicidios, es decir, 3 feminicidios documentados y 1 como muerte violenta, donde esa muerte violenta tiene que investigarse, no lo digo yo, es el Código Penal, como feminicidio. Entonces, ¿qué está pasando? Por supuesto que cabe la indignación, y toda la indignación. Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos platicamos con el ombudsperson universitario y estuvieron de acuerdo en tomar acciones, y así lo están haciendo. Hemos tenido un acompañamiento, porque no únicamente se trata de señalar, sino de acompañar. La sociedad civil no es una contraparte de los gobiernos, no es una contraparte del ámbito público, sino que es un aliado para impulsar esas políticas y esas acciones. En ese sentido es que el Consejo está dando acompañamiento también al ombudsperson universitario para que pueda transversalizar la política o la perspectiva de género al interior de la universidad, y no únicamente en un área, sino en todas las facultades. Y creo que lo está haciendo bien, va avanzando. Sí se cuestionó muchísimo por qué la indignación y por qué un rector presentaba una denuncia, pero fue un conocimiento de hechos. Aclarando las situaciones es cuando comenzamos a ver, van comprendiendo cómo hacerle frente a ese tipo de cuestiones que no están acostumbrados, o que se les llama feminismos radicales. Pero ante tanta indolencia, pues surgen estos feminismos, y no tenemos que cuestionarlos. Podemos tener una opinión. Van a crecer sin duda alguna. Yo coincido totalmente en lo que está diciendo Giselle, pero también creo que la responsabilidad del Estado y la de nosotros mismos es, fomentar 2 cosas. Primero, fomentar una y aplicar otra. Primero es fomentar la cultura de la denuncia, definitivamente. La sociedad ya no cree en las instituciones. Y si tú eres sujeta de un ilícito y lo denuncias y ves que no pasa nada, entonces la verdad te desanimas, porque además la burocracia institucional es terrible. O sea, en lo que te tardas en presentar una denuncia, en lo que se investiga, y al final del día luego no se castiga, no pasa nada. Entonces tenemos que fomentar la cultura de la denuncia, pero también la institución tiene que dar resultados. O sea, la impunidad es terrible en este estado y en el país. O sea, mientras no se castigue aquellas conductas ilícitas que aún con denuncia y con comprobación de hechos no pasa nada, creo que entonces la sociedad también va a seguir atacándose de otros medios y agarrándose de otras instancias para poder que le resuelva la autoridad. Entonces, creo que sí es fomentar denuncia por parte de los ciudadanos y de las instituciones, pero también el Estado la obligación de castigar, porque ¿cuántos de esos feminicidios han sido castigados? ¿Cuántos se han investigado? ¿Cuántos no se han echado a la borda? Entonces, ¿cuántos se pudieron prevenir? Exactamente. Exacto. ¿Y cuántos se puede? Exacto. Yo creo que el tema toral de esto también es prevención. ¿Qué está haciendo el Estado para prevenir esta violencia de género, estos feminicidios? Entonces, de verdad, de nada nos va a servir manifestarnos públicamente y que las mujeres nos atrevamos a exigir y que se nos respete cuando no hay un resultado sancionador. Y para ello yo sí exhortaría al Congreso a que aprobemos a la brevedad este
tipo de actividades, de actitudes y de delitos que caen en delitos o faltas administrativas y que se castiguen, porque mientras haya impunidad no va a pasar nada en este estado. Pues ya se nos está llegando el momento de despedirnos. Hay mucho de qué platicar, de verdad. Yo creo que sin duda alguna son temas importantísimos y mucho que avanzar. Coincido completamente con nuestras invitadas al día de hoy. Rápidamente, una conclusión, Erika. Yo creo que todos tenemos tarea que hacer en el tema de la equidad de género, porque hablamos hoy de temas muy específicos, pero la falta de oportunidades también es una forma de violencia. Hoy tenemos chiquitas que están viendo que el panorama para ellas es limitado cuando ven a sus pares varones con un escenario muy amplio, ¿no? Desde el sector educativo, yo lo decía, luego nos asombramos porque vemos que el equipo de fútbol semiprofesional, pues de niñas, logra un muy buen resultado y nadie les hace caso, pero es que no les hacen caso desde la educación. ¿Cuántos equipos de mujeres tienen las posibilidades que tienen los equipos de varones en el ejercicio de cualquier deporte, no solo fútbol, taekwondo, el que quieras? ¿Cuántas niñas están siendo apoyadas en el deporte y cuántos varones están siendo apoyados? Yo ahí partiría de la base porque las niñas las quieren seguir viendo en el ballet y la gimnasia y no abrimos pues este paradigma, ¿no? Me parece que desde ahí, desde el cerrarle las oportunidades a muy tempranas edades, estamos institucionalizando la violencia hacia ellas. Yo creo que la tarea principal sería esa, abrir las posibilidades, generar un término que se acuñó en un gobierno pasado, pero que a mí me gustaba mucho, que tenía que ver con el arranque parejo, con el pensar que los individuos desde tempranas edades puedan aspirar a llegar a donde sus posibilidades, su capacidad, sus ganas les permitan y no a donde la sociedad les limite. Pues yo finalmente creo que las mujeres desde cualquier espacio que nos toque desempeñar, sea casa, sea institucional o sea público, tenemos que apoyar y tenemos que seguir avanzando y aportar lo que nos toque a cada una para que otras mujeres puedan tener espacios que a muchas de nosotros se nos ha complicado mucho llegar, precisamente por esas diferencias de pensamiento, de respeto y de entender que somos iguales. A lo mejor ya casi ante la ley, ¿verdad? Pero también en la capacidad y en todo lo que podemos hacer. Sí, sí. Bueno, ¿qué podemos hacer para podernos llevar una tarea? Bueno, reconocer la Agenda 2030 en su objetivo número 5, donde tiene metas muy específicas que el Estado, desde la diversidad de sus funciones, ejecutivo, legislativo y judicial, debe de reconocer y debe estar accionando para lograr o estar en esa búsqueda de erradicar las violencias y lograr la igualdad. ¿Qué hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos? También forma parte de es una mesa interinstitucional de la implementación de la Agenda 2030, donde una servidora también está allí. No hemos sido convocados. Creo que esa es una tarea que tenemos que estar visibilizando y poniendo el dedo justo en ese punto. ¿Denise? Bueno, a ver, somos más de la mitad de la población. Urge que nos volteen a ver como lo que somos, como ciudadanas sujetas de derecho. Y eso yo creo que debe ser el mensaje para hombres y para mujeres. El compromiso con la igualdad sustantiva, si es que se quiere llamar así, porque mientras no estemos incluidas en las decisiones, no se puede hablar de una democracia legítima. De lo que se trata es que realmente nos comprometamos con esta igualdad sustantiva y que en todos los espacios, en la casa, en la academia, en la función pública, en cada actividad en la que se desempeñe una mujer, seamos tomadas en cuenta. Ese es el compromiso y es un compromiso, lo reitero, y una batalla que libramos juntos, tanto hombres como mujeres. Pues yo creo que sí, es importante llevarnos esa reflexión. No se trata de dividirnos, sino más bien de sumar, de sumar. Yo creo que es la parte medular a todo esto y sobre todo tener esa reflexión durante esta semana y todos los días del año. Claro. Porque yo creo que sí, finalmente no se trata solamente de una fecha, yo creo de todos los días del año. Y también una cosa importantísima, muchas veces la gente dice, oye, ¿tú cómo ves el tema de las mujeres? Claro, yo tengo hermanas. No se trata, yo creo que es un error pensar que por el hecho de tener hermanas, amigas, tener esposa, tener madre, se está en un plano de sensibilidad en ese sentido. Hay mucho que aprender. Yo me digo a mí mismo, neófito en el asunto, tengo mucho que aprender, me interesa, y yo creo que por ahí podemos empezar muchos de los hombres, sobre todo en este gran tema que tiene que ver con los derechos de la mujer, con las sensibilidades y con lo que tenemos que hacer. Nos despedimos, de verdad, me dio muchísimo gusto. Esto fue Planos Paralelos, acompáñanos nuevamente, que tenga usted un excelente día. Hasta la próxima.
noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie.